El tema que les voy a hablar fundamentalmente hoy día es de patologías vasculares que pueden tener un antecedente de un trauma ocular directo, un trauma ocular inmediato, como pueden no tenerlo, y principalmente compromisos vasculares orbitarios. Me voy a referir fundamentalmente al compromiso del seno cavernoso, donde voy a hablar sobre la fístula caroteo-cavernosa versus la trombosis de seno cavernoso. Como modo de introducción, hablar que los senos venosos corresponden habitualmente a las zonas donde se drena todo lo que es la irrigación venosa de la cara, el cráneo, cerebro. Recordar que existen tres capas meningia, la vía madre que está en adherencia directa con el cerebro, la aracnoide con su espacio subaracnoideo y la capa más externa, la capa de la dura madre, la cual se puede dividir en dos subcapas, una capa que va en contacto directo con el periósteo y una capa meningia que va en contacto directo con las otras capas durales. Entre las capas meningia periósticas es donde se forman nuestros famosos senos venosos, los cuales son habitualmente avalvulados y la sangre circula por diferencias de presión. Acá en este esquema podemos ver de grosso modo, digamos, la conformación de los senos venosos durales, en donde uno de los principales senos venosos durales es nuestro seno sagital superior. Posteriormente tenemos nuestro seno sagital inferior, entre ellos está el lado del cerebro. A nivel de la tienda del cerebro tenemos nuestro seno recto, con la confluencia de los rectos o la prensa de hidrófilo, que es una componente anatómico importante que se encuentra a nivel de la protuberancia occipital interna. Posteriormente el drenaje va por los senos transversos, junto a los senos petrosos, conforman el seno sigmoide que termina en el agujero yugular interno como vena yugular. También acá tenemos que destacar nuestra estación de relevo, que es nuestro gran seno cavernoso, en el cual nosotros nos vamos a enfocar ahora, y de acá en este esquema se puede mostrar que aparte del drenaje de los otros senos venosos durales, también tiene aporte de las venas profundas del cerebro y superficiales del cerebro, el cual finalmente va a drenar a los senos petrosos superiores e inferiores para terminar a nivel de la yugular interna. Acá se puede ver un esquema de la base de cráneo, en el cual se puede ver más claramente nuestra vena oftálmica superior, que es un afluente importante de nuestro seno cavernoso, que se encuentra en este lugar, un seno cavernoso derecho y uno izquierdo, comunicado por nuestro plexo circular, y se puede ver este afluente importante que es nuestro seno parietal. A modo grosso, digamos, existe un drenaje de la base de cráneo, un drenaje anterior, que nuestra gran estación central o nuestra estación de relevo, esta dilatación sacular, tanto derecha como izquierda, que es nuestro seno cavernoso, el cual va a drenar al drenaje posterior vía senos petrosos. Este seno petroso, drenaje posterior, perdón, es una confluencia en nuestra segunda estación de relevo, que es la prensa de hidrófilo o la confluencia de los senos, el cual finalmente vía senos transversos con unión de los petrosos superiores van a formar nuestros senos sigmoideos que terminarán en la vena yugular interna. De forma más detallada, el drenaje anterior vemos fundamentalmente que es el aporte de la vena oftálmica, fundamentalmente la vena oftálmica superior, nuestro seno esfenoparietal que se recorre a nivel del ala mayor del esfenoide, terminando en nuestros senos cavernosos derecho e izquierdo, el cual existe una comunicación entre los senos por vía del plexo circular alrededor del infundíbulo de la pituitaria, y finalmente derivan en el plexo basilar, el cual drena la sangre venosa fundamentalmente del tronco cerebral anterior. Este senos cavernoso habitualmente drenan a los senos petrosos superiores y senos petrosos inferiores y termina fundamentalmente a nivel de la vena yugular interna. El drenaje posterior, como ya hemos visto en la forma más general, tiene la confluencia de los senos, que finalmente vía senos transversos y en unión del seno petroso superior, forman nuestro seno sigmoideo que termina en el agujero yugular y la vena yugular. ¿Por qué hago toda esta mención de estos senos y nuestros drenajes? Porque este mecanismo no siempre tiene un flujo en una dirección, puede tener flujos anterógrados, retrógrados, y es importante, sobre todo por procesos infecciosos que ocurren en la región del tercio medio facial y las infecciones orofaringias. Ahora nos vamos a abocar a nuestro seno cavernoso, que se ubica al lado del seno esfenoidal y al lado de la glándula pituitaria, con los contenidos que observamos en esas láminas que mostraremos más en detalle posteriormente. Recordar que el seno cavernoso es un seno venoso extradural,
aunque recibe una importante cantidad de afluentes venosos, donde las partes más importantes que nosotros tenemos que destacar son nuestras venas oftálmicas superiores e inferiores, como ya hemos visto en nuestros senos esfenoparietales, y posteriormente también recibe un aporte importante de las venas cerebrales superficiales y profundas. Y terminará fundamentalmente en el drenaje de los senos petrosos superiores e inferiores. ¿Cuál es el contenido de nuestro seno cavernoso? La parte más importante y que es como bastante exclusiva del sistema vascular es nuestra arteria carótida interna, que está como inmersa en nuestro contenido venoso del seno venoso. Es como la única parte donde una arteria gigante o grande pasa en un contenido venoso. No es que la arteria esté completamente bañada de sangre venosa, está separada por pequeños tabiques fibrosos. Alrededor de la arteria carótida interna existe nuestro plexo simpático periarterial, el componente venoso importante alrededor de las trabeculaciones, y en la pared lateral del seno cavernoso encontramos a nivel superior el tercer par, posteriormente a inferior el cuarto par, y el sexto se encuentra inmerso en nuestro seno bajo la arteria carótida interna, y finalmente encontramos más hacia inferior las ramas oftálmicas del trigémino y la rama maxilar del trigémino. En cuanto a la anatomía, mencionar que estos senos, ambos, los derecho y izquierdo, se encuentran laterales a la silla turca y al seno esfenoidal, que son relaciones anatómicas bastante importantes por compromisos tanto infecciosos como traumáticos. A medial tenemos nuestro lóbulo temporal, fundamentalmente el uncus. Anterior se continúa con la fisura orbitaria superior y a posterior con el ápex petroso y el dorso celar, y también con el cabum de nervio trigeminal. Las paredes, fundamentalmente la pared medial es una capa única de dura madre que se continúa posteriormente con el diafragma celar. Las demás paredes del seno cavernoso son paredes de capa dural doble. Y acá se puede ver nuevamente la imagen que muestra la organización del tercero, el cuarto y la rama oftálmica y el sexto par. Más abajo se ve en que la pared lateral con la pared medial se fusionan en el margen superior de la rama maxilar, o B2, del trigémino. En esta imagen también podemos ver las relaciones anatómicas de los nervios y la arteria a través del seno cavernoso. Podemos ver acá el origen de nuestro tercer par, que se originó a nivel de la fosa interpeduncular y posteriormente recorre la parte superior de la pared lateral del seno. Nuestro cuarto par, que es el único que nace en la cara posterior del tronco cerebral a nivel del velo medular superior, que recorre bajo la tienda del cerebelo, el cual es un detalle anatómico importante porque en accidentes de tránsito fundamentalmente la tienda del cerebelo puede cizallar el cuarto par con lesión de este. Nuestro sexto par, que tiene un recorrido bastante importante, viene de inferior a través del clivus, sube y se hace extradural a nivel del famoso canal de Dorelo, y entra a nuestro seno cavernoso que transcurre posteriormente a inferior de la arteria carótida interna. En esta imagen también se puede ver la porción oftálmica del nervio trigémino y la porción maxilar. Acá está cortada la porción mandibular. La porción maxilar es la que posteriormente recorre el canal infraorbitario y se va a transformar en nervio infraorbitario. En esta imagen igual se puede ver el aporte parasimpático que viene de la parte del ganglio geniculado del séptimo par, del facial, que va con su aporte parasimpático a nivel del nervio petroso mayor, que se une con el aporte simpático a nivel del nervio petroso menor y forman el nervio del canal vidiano, que termina en este ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigoidea, y es la que aporta fundamentalmente la inervación autonómica de la glándula lagrimal. Un pequeño detalle de las arterias carótidas internas, que son un detalle anatómico importante, mencionar que tiene fundamentalmente 7 segmentos. El que más nos importa a nosotros es el segmento cavernoso, que el segmento cavernoso es el que podemos ver en la imagen de acá, a inferior, en la cual se inicia a nivel del borde superior del ligamento petrolingual y termina a nivel del anillo dural proximal. Consta de 3 segmentos, un segmento vertical posterior, un segmento horizontal y un segmento vertical anterior con 2 rodillas, una rodilla posterior y una rodilla anterior. A nivel de la rodilla posterior fundamentalmente nace el tronco meningo hipoficiario, que es un tronco importante que después vamos a ver en el desarrollo de algunas fístulas, y el tronco inferolateral, que también es uno de los más importantes en el desarrollo de estas fístulas. Patologías de seno cavernoso, creo que ya se había mencionado en una presentación del doctor Mena,
fundamentalmente compromisos orbitarios, que son como patologías bastante parecidas al síndrome del seno cavernoso. Yo solamente voy a hablar acá de las patologías vasculares, fundamentalmente seno trombosis, seno cavernoso y las fístulas. Recordar que existen síndromes neurovasculares importantes en la zona. Uno de ellos es el síndrome de la fisura orbitaria superior, que habitualmente es de origen traumático, así como el del ápice orbitario, y el síndrome del seno cavernoso. Estos tres son bastante contiguos y habitualmente tienen una etiología muy similar. Y estos pueden ser causados por procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, traumáticos o vasculares. En la imagen de inferior vemos las típicas imágenes de la fisura orbitaria superior con su contenido que está a nivel fuera del anillo de zinc o el anillo, la vaina acá, y podemos ver el componente frontal y lagrimal de la división oftálmica, nuestra vena oftálmica superior y el nervio troclear, que pasa por fuera del anillo de zinc. Por dentro del anillo de zinc podemos ver la división superior e inferior del tercer par, nuestro nervio nasociliar, que es una de las ramas de la rama oftálmica del trigémino, y nuestro nervio óptico con su arteria oftálmica. Esto es para mostrar un poco más en detalle de lo que es la anatomía del ápex orbitario y la anatomía de la fisura orbitaria. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, también el componente lagrimal y frontal de la rama oftálmica del trigémino, la vena oftálmica superior y el cuarto paro troclear que discurren fuera del anillo de zinc. Dentro del anillo zonular de zinc, habitualmente encontramos las divisiones superiores e inferiores del tercer par, la rama nasociliar del trigémino y el nervio, el sexto par. Más inferior, la vena oftálmica inferior que tiene una condición un poquito más inconstante, que puede salir a nivel de la fisura orbitaria superior o de la fisura orbitaria inferior. Aquí también se puede observar nuestro nervio infraorbitario, que atravesó el agujero redondo en el cerebro y es la rama segunda maxilar del trigémino. El síndrome del ápex orbitario y la fisura orbitaria superior se pueden separar clínicamente del síndrome de seno cavernoso porque existe una falta de afectación de la rama B2, la cual abandona la pared lateral del seno cavernoso y entra en el agujero redondo para constituirse como nervio maxilar. Y esto ya no se compromete en las lesiones de ápex o de fisura orbitaria. Y lo otro es la falta de progresión hacia el lado contralateral. Aunque las causas y los tratamientos de ambas afecciones son similares a la del seno cavernoso. En este esquema, que está bastante bueno, digamos, se puede observar en que la síndrome cavernoso, las características clínicas resultan de una combinación de síndrome de fisura orbitaria superior, en la cual no hay un compromiso directo del nervio óptico, más un compromiso de las fibras simpáticas que discurren alrededor de la arteria carótida interna y la división maxilar del nervio trigémino. En esta imagen se puede ver cómo la división mandibular del tercer par abandona el cráneo por el orificio oval, el agujero oval. Nuestra segunda división, que es la maxilar, que se compromete en el síndrome de seno cavernoso, abandona a través del agujero redondo y posteriormente se convierte en nervio infraorbitario. Podemos ver el recorrido que asciende el sexto par por el clivus, canal de Dolero, y posteriormente ingresa al seno cavernoso, el cuarto par que viene de posterior y el tercero que viene a nivel de la fosa interpeduncular y discurre por la pared lateral del seno, el más superior. La encontré bastante simpática esta caricatura y resume bastante lo que es la clínica y la etiopatogenia de las fístulas carotidocavernosas. En cuanto a las fístulas carótidas, arterias y venas dentro del seno cavernoso, habitualmente se clasifican en 4 tipos según Barrow, que es una clasificación radiológica angiográfica, en la cual se clasifican las fístulas tipo A como directas y las fístulas B, C y D como durales o indirectas. Las fístulas carótido-cavernosas de modo general habitualmente tienen un compromiso que es unilateral e incluso pueden tener, o sea, documentado también en la literatura como un compromiso contralateral. En fases tempranas, en los casos sobre todo de las fístulas poco sintomáticas como las durales, se pueden confundir, y no es raro, como conjuntivitis rebeldes a tratamiento, incluso como glaucomas asimétricos. En esta imagen de preparación anatómica se puede observar la etiopatogenia de una fístula carótido cavernosa directa. En la imagen con asterisco se ve la comunicación de la carótida con el seno cavernoso. Estas flechitas muestran toda la pared del seno cavernoso,
Podemos ver el tercer par que discurre la pared lateral, a inferior el cuarto, la primera porción de B1 que es la rama oftálmica, y se puede ver acá inferior la división maxilar. Nuestro sexto par que está inmerso dentro del seno cavernoso propiamente tal, a inferior de la carótida interna. Aquí también se puede ver nuestro nervio vidiano que habíamos mencionado previamente, que discurre a través del canal vidiano. En la imagen de la derecha se puede ver la arteria carótida interna en su porción cavernosa, donde se ven los troncos que mencionábamos previamente, el tronco meningoepificiario y el tronco inferolateral, que están comprometidos habitualmente en las fístulas durales. Las fístulas directas, que son las más comunes, son unas conexiones directas entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Habitualmente son de alto flujo y son las más comunes, 75-80% de los casos. Se dan habitualmente en hombres jóvenes, y la etiología habitualmente es traumática, ya sea traumas contusos o penetrantes. Casi siempre van a requerir un tratamiento, y las fístulas espontáneas después de una rotura de un aneurisma intracavernoso se comportan como las fístulas directas o tipo A. Estas rara vez producen hemorragias subaracnoideas o intraparenquimatosas por alguna hipertensión de venas piales. Como ya hemos mencionado, habitualmente las causas son traumas penetrantes o contusos, ya sea caídas de altura, accidentes de tránsito, aunque han sido documentadas incluso en accidentes de tránsito de baja energía, igual hay que descartarlas. Hay que tener presente que se encuentran en el 0,2% de los traumatismos encefalocranianos y en el 4% de las fracturas de base de cráneo. Habitualmente estas fístulas se encuentran en relación a un trauma importante en el cual existe una fractura de base de cráneo. También puede ser por una causa de una rotura de un aneurisma en la carótida interna, o ya de forma más rara un Ehlers-Danlos tipo 4, que es una alteración del colágeno con fragilidad capilar, o incluso intervenciones iatrogénicas a nivel de la arteria carótida interna, o procesos de drenaje de alguna sinusitis, o cirugías maxilofaciales a nivel del seno esfenoidal. Las fístulas indirectas o durales, que son más raras, existe una comunicación entre el seno cavernoso y las ramas arteriales cavernosas. Estas habitualmente son de bajo flujo, son más comunes en las mujeres de edad adulta, en tercera edad, se consideran habitualmente malformaciones arteriovenosas durales. Y estas ocurren habitualmente de forma espontánea y también se resuelven de forma espontánea. En este diagrama podemos encontrar la clasificación de Barrow, en donde se puede observar que las fístulas tipo B, que son indirectas, existe una comunicación entre las ramas meníngeas de la carótida interna y el seno cavernoso. En las tipo C existe una comunicación entre las ramas meníngeas de la carótida externa y el seno cavernoso, y las tipo D es una combinación entre una comunicación entre ramas meníngeas de la carótida externa e interna y el seno cavernoso. Las causas en este caso son habitualmente un daño vascular, ya sea por una hipertensión arterial, una displasia fibromuscular, o incluso el síndrome del Ehlers tipo 4, que ya hemos mencionado previamente. Esta foto es una foto bastante típica de un paciente con este síndrome. Y otros casos ya más raros son disecciones de arterias carótidas internas dentro del seno cavernoso. Habitualmente las fístulas carótido-cavernosas durales espontáneas suelen ser las de tipo D. Las otras, las tipo B y C, son bastante más raras. Y el tronco inferolateral de la arteria carótida interna intracavernosa es la que está frecuentemente implicado en las fístulas durales. De forma secundaria puede encontrarse el tronco meningo-hipoficiario o alguna rama secundaria. En la angiografía, el drenaje de la fístula a las venas corticales es un factor de riesgo para hemorragia intracerebral, y esto hay que tenerlo bastante en cuenta en el diagnóstico. Nuestra clínica va a ser predominantemente de síntomas clínicos oftalmológicos, porque existe una asociación importante de drenaje de la vena oftálmica superior en estos cuadros. Se produce un aumento de la presión venosa dentro del seno cavernoso que transmite a todo el sistema venoso adyacente, y siempre existe, en la gran mayoría de los casos, un antecedente de un trauma cráneoencefálico, ya sea contuso o penetrante. La clínica habitual es de un paciente que presenta una cefalea bastante intensa o aguda, con signos inflamatorios oculares prominentes y una evidente afectación del retorno venoso, con una equimosis y una proptosis que puede ser pulsátil. Las fístulas tipo A, que son directas, pueden producir por el alto flujo una retinopatía por hipertensión venosa, la cual causa una pérdida de la agudeza visual acompañada usualmente de un aumento de la presión intraocular por el aumento de la presión episcleral. La neuropatía óptica puede ser ya por el trauma directo en el nervio óptico, por isquemia de nervio óptico, o un aumento sostenido de la presión intraocular.
Lo típico es encontrar una proptosis pulsátil y progresiva con una quemosis con arterialización de las venas de la conjuntiva y los vasos episclerales, que son los típicos vasos en sacacorchos o en tirabuzón. La diplopia que podemos tener en estos pacientes puede ser por congestión orbitaria o disfunción de los pares craneanos o ambos. Puede encontrarse dolor en la región del territorio de B1, incluso B2, o incluso hipoestesia. Acá tenemos las imágenes clásicas de una manifestación unilateral de una fístula, en donde se puede ver un ojo que está completamente sano y el otro hay una congestión venosa importante con los vasos dilatados, tortuosos y en tirabuzón, que llegan hasta el limbo. Eso es importante porque en los cuadros de orbitopatía distiroidea habitualmente puede existir una congestión venosa con dilatación de los vasos episclerares y conjuntivales, pero nunca llegan hasta el limbo. En este caso de las fístulas es bastante típico que lleguen hasta el limbo y con estas características. Es frecuente encontrar, sobre todo en las fístulas de alto flujo, un soplo en la órbita, incluso periodos orbitarios, y hay veces que estos soplos o estos pequeños frémitos se pueden sentir en la lámpara de hendidura cuando uno hace una pequeña presión sobre el párpado superior, puede sentir un pequeño latido. Las fístulas que son más raras, que drenan al sistema venoso posterior, pueden desarrollar síntomas neurológicos como confusión, afasia expresiva o diplopia, pero ya por compromiso aislado de nervios oculomotores. Los signos y los síntomas clínicos se presentan de forma bastante aguda en los casos de las fístulas directas y son más indolentes y en las fístulas durales, las cuales se pueden confundir, como ya hemos dicho, con conjuntivitis o glaucomas asimétricos. El soplo objetivo que vamos a encontrar es bien típico en las fístulas de alto flujo, pero puede producirse por maniobras de Mansalva en las fístulas de flujo más bajo. La causa más frecuente de diplopia es por compromiso del sexto par, debido a que este transcurre inmerso en el seno cavernoso. Esta es la foto típica de un paciente con antecedente de trauma previo y que se presenta con este cuadro clínico. En cuanto al estudio, la ecografía orbitaria nos va a revelar una vena oftálmica superior dilatada, va a evidenciar la congestión orbitaria venosa de los músculos con músculos extraoculares engrosados. También es útil para excluir algunos imitadores de fístulas carótidas cavernosas, como los tumores orbitarios, orbitopatía distiroidea, inflamaciones orbitarias e incluso escleritis posteriores. En cuanto al Doppler color, va a evaluar la velocidad de flujo y la dirección. Incluso una presencia de flujo reverso a nivel de la vena oftálmica superior es bastante sugerente de una fístula. Acá en esta ecografía podemos ver la dilatación de la vena oftálmica superior. La TAC, el signo más sugerente de fístula va a ser una dilatación de la vena oftálmica superior. Siempre es importante en estos casos descartar una fractura de base cráneo por el compromiso neurológico que puede traer. Y el advenimiento de las nuevas imágenes de tomografía axial computada y resonancia nuclear magnética con angiogramas en realidad muestran las fístulas directas como durales. Otra cosa que nos puede mostrar la resonancia del ATAC con medio de contraste puede mostrar una congestión orbitaria, un engrosamiento de los músculos y la grasa periorbitaria, y además podemos observar una convexidad de la pared lateral del seno cavernoso. Abajo vemos una imagen de tomografía axial computada y una imagen de resonancia en la cual es evidente la dilatación de la vena oftálmica superior. Ahora el diagnóstico definitivo se va a realizar a través de una angiografía por subtracción digital. Y en esto es importante visualizar el flujo de salida venoso cortical posterior porque este va a incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, el cual es mucho más frecuente en los pacientes con fístulas durales y que tienen signos orbitarios bilaterales. Habitualmente los signos orbitarios unilaterales tienen poco drenaje venoso cortical posterior. En cuanto a la angiografía, se debe realizar en los dos hemisferios cerebrales, incluir ambas arterias carótidas internas, las arterias carótidas externas y las basilares. Por lo tanto, se le llama angiografía de los 6 vasos. Acá podemos ver una fístula arteriovenosa a nivel del seno cavernoso, en donde se puede ver nuestro tronco inferolateral, que es el más comprometido de nuestras fístulas, con aumento del drenaje venoso, dilatación de la vena oftálmica superior, e incluso la dilatación de la vena angular. El tratamiento, actualmente, con el tratamiento endovascular, las tasas de éxito son bastante más elevadas y mucho menos riesgo de infartos cerebrales. Antiguamente se ligaban las arterias carótidas con la consecuente isquemia o infarto cerebral y habitualmente el tratamiento terminaba siendo mucho peor que la enfermedad. Actualmente las tasas de éxito son bastante altas y la mortalidad es muy baja con estos tratamientos endovasculares
Y en el último tiempo se están usando stents cubiertos que obtienen una oclusión de la fístula y preservan el flujo de la arteria carótida. Una de las opciones terapéuticas, sobre todo para las fístulas carótido-cavernosas durales, son observarlas, porque el 70% de ellas van a cerrar de forma espontánea por una trombosis local. Lo importante es mantener la presión intraocular controlada y acá no usar drogas que aumenten nuestro drenaje o nuestra salida del humor acuoso, como ya sea la prostaglandina o la pilocarpina, porque no van a ser tan efectivas debido a que existe una hipertensión venosa preescleral. Por lo tanto, la idea es disminuir la producción de humor acuoso. Otra cosa que también se ha descrito en la literatura es el masaje intermitente de la arteria carótida interna ipsilateral, pero esto sí que tiene que ser hecho solamente por algún neurocirujano que tenga experiencia en el tema y descartando el drenaje venoso cortical posterior, porque si no podemos desencadenar una hemorragia cerebral. También se ha descrito el cierre de las fístulas carótido-cavernosas durales después del procedimiento angiográfico diagnóstico, incluso en viajes en avión. Y el tratamiento endovascular para las fístulas durales tienen bajas tasas de éxito y habitualmente complicaciones mayores en comparación con las fístulas directas que tienen buena respuesta. Eso en cuanto a las fístulas, y ahora les voy a hablar un poco de la trombosis de seno cavernoso. Las trombosis de seno cavernoso podemos tenerlas que son asépticas o sépticas. Las causas asépticas son habitualmente por estados de hipercoagulabilidad, ya sea terapias de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales, embarazo, tumores, o ya mutaciones en el factor 5 de Leiden, que es lo más común, o deficiencia de proteína C, S y antitrombina 3, síndrome antifosfolipio o hiperhomocistinemia. La trombosis séptica es una complicación que es bastante rara, pero potencialmente mortal. Antes de la era de los advenimientos de los antibióticos, la mortalidad era alrededor del 100%. Actualmente la mortalidad ha bajado bastante con el uso de antibióticos y sobre todo con las terapias de drenaje de las colecciones. Esto ocurre habitualmente secundario a infecciones de cabeza y cuello. Es una condición bastante poco común. Dentro de todas las trombosis venosas cerebrales corresponde al 5%. Y las causas más comunes son las infecciones actualmente de los senos paranasales. Previa a la era antibiótica, se describían más comúnmente como infecciones del tercio medio facial, lesiones impetiginizada habitualmente. Previamente habían hablado de la clasificación de Chandler en las celulitis orbitarias. Sin embargo, algunos autores consideran que la trombosis de seno cavernoso es una complicación intracraneal de una sinusitis en lugar de una etapa final de una complicación orbitaria. Y es mucho más frecuente en infecciones de los senos esfenoidales que se dan en el último tiempo más en pacientes adolescentes, mientras que las infecciones orbitarias son causadas con mayor frecuencia por compromiso del seno esmoidal. Otras fuentes de infecciones pueden ser otitis media, mastoiditis de origen dentario, orofaringio, o algunas infecciones del tercio medio facial. Incluso se han descrito en algunos artículos infecciones a distancia como abscesos anorrectales. En estos pacientes la clínica es bastante florida. Vamos a encontrar un paciente con un edema periorbitario, proptosis, quemosis, tosis, cefalea intensa, fiebre, compromiso del estado general con náuseas, vómitos. Existe habitualmente una motilidad ocular alterada, en donde principalmente el compromiso es del sexto par en un inicio, posteriormente se comprometen los otros nervios craneales. Podemos presentar también como un síndrome de Horner unilateral, debido al compromiso de tercer orden, de la neurona de tercer orden a nivel simpático. Las manifestaciones neurooftalmológicas pueden ser bastante floridas, y acá en este esquema podemos ver el por qué un paciente con un compromiso de tercer par, o sea, un compromiso de la eferencia, puede tener una anisocoria, ¿no es cierto? En cambio, un paciente que tenga un compromiso de la aferencia no lo podemos encontrar con un paciente isocórico, pero va a tener un defecto pupilar aferente relativo, y eso es compromiso de nervio óptico. También podemos encontrar un paciente que tiene aumento de la presión intraocular y un aumento de una resistencia a la retropulsión orbitaria. Pueden haber alteraciones sensitivas por compromiso de la primera y segunda rama del trigémino. Y el cuadro clínico típico es que existe una progresión bilateral de los síntomas oculares que ocurre de forma bastante rápida con compromiso secuencial del tercero, cuarto, sexto y la rama B1 y B2 del trigémino. Vamos a encontrar casi siempre un paciente con estado séptico, con compromiso de conciencia, baja visión, con papiledema, dilatación venosa retinal. Habitualmente en el fondo de ojo uno tiene que ir a pesquisar directamente alguna pulsación de la arteria central de la retina, porque esta nos va a preceder a alguna oclusión arterial que nos va a dejar secuelas permanentes.
También no es raro encontrar alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario debido a alguna isquemia hipoficiaria local. Los microorganismos identificados en este compromiso habitualmente en la literatura se describe el estafilococo áureo, pero en el último tiempo el estreptococo ha ido aumentando bastante debido a que el compromiso habitualmente ahora en la era antibiótica es más por un compromiso sinusoidal, sobre todo el seno fenoidal, más que en la era preantibiótica en que eran infecciones de las zonas faciales. También un 25% pueden ser polimicrobianas. También podemos encontrar infecciones fúngicas invasoras, sobre todo el mucor, especialmente tenerlo como sospecha en los pacientes inmunosuprimidos o los pacientes con cetoacidosis diabética. Ahora cabe destacar que existen cultivos negativos en un porcentaje no menor de los casos. Las causas de la pérdida visual permanente que podemos tener después en estos pacientes pueden ser por unas queratopatías por exposición, neuropatías neurotróficas, compromisos en los nervios nasociliares, o una oclusión de la arteria oftálmica, en la cual vamos a encontrar una retina pálida como oclusión de la arteria central de la retina, pero no le vamos a encontrar el típico rojo cereza en el fondo a nivel macular, debido a que se produce una isquemia importante del globo ocular. También puede ser una isquemia de nervio óptico, compresiones intraorbitarias de nervio óptico, isquemias retinales, neuropatías ópticas isquémicas anteriores, o incluso trombosis de arteria carótida interna con un pronóstico bastante ominoso. En las imágenes habitualmente basta con la resonancia o la TAC con contraste, en donde podemos encontrar signos directos de expansión y de efectos de llenado del seno cavernoso, y los signos indirectos por obstrucción venosa van a ser la dilatación de la vena oftálmica superior, un exostalmo, un ensanchamiento de los bordes laterales del seno cavernoso y un estrechamiento de la arteria carótida interna. Podemos encontrar también pliegues coroides debido a la distensión importante de la pared posterior de nuestro globo ocular. Tratamiento, fundamentalmente el tratamiento, la piedra angular de esto es la terapia antibiótica de amplio espectro endovenoso en dosis altas, más el drenaje quirúrgico a las colecciones. Cabe destacar que los hemocultivos, los cultivos por aspiración, tienen una positividad de un 70%, nuestro fluido cerebroespinal habitualmente el 20% salen positivos. Una de las terapias antibióticas ideales para dejar en estos pacientes con cobertura estafilocócica, estreptocócica y llena de neurobios. Un esquema bastante habitual es la vancomicina, ceftriaxona, cefalosporina de tercera o cuarta generación, más un metronidazol endovenoso. Siempre considerar la anfoteresina B en pacientes inmunosuprimidos o diabéticos en man control, previa estudio de la función renal. La terapia antibiótica es por lo menos durante 4 semanas. Acá podemos ver que el drenaje endoscópico en un paciente con una trombosis de seno cavernoso, donde se ve nuestro antro maxilar, y arriba un drenaje hemoidal y acá abajo un drenaje del seno esfenoidal. Y esto habitualmente en la era actual del manejo endoscópico tiene baja morbilidad. La otra terapia que se considera como angular es la terapia anticoagulante, pero es bastante controversial. Existen falta de estudios prospectivos debido a que son casos poco comunes. En la literatura se han descrito bastante controversia en cuanto al uso de los anticoagulantes, pero al parecer podría disminuir la morbilidad y la mortalidad. Ahora, esto tiene que ser indicado habitualmente por un equipo multidisciplinario, ojalá neurólogo, neurocirujano, descartando alguna coagulopatía por estado séptico de base que pueda empeorar el cuadro. El uso de los corticoides no está bien respaldado por la evidencia e incluso podría conllevar algún riesgo de inmunosupresión. Ahora se estima que de los pacientes comprometidos de trombosis seno cavernoso, un 50% va a desarrollar una morbilidad residual y habitualmente es por un compromiso del tercero o el sexto par. La mortalidad en todas las series da un porcentaje promedio de 16,5, pero en algunas series actuales incluso llegan hasta el 30% de mortalidad. Una de las cosas importantes de destacar en estos pacientes cuando uno los ve en el momento agudo es descartar un síndrome compartimental orbitario, o sea, una órbita a tensión, párpados a tensión tensos, un encastillamiento ocular, con baja visión, con defecto pupilar aferente, compromiso nervio óptico, y sobre todo si en el fondo de ojo uno encuentra un pulso arterial de la arteria central de la retina, tenemos que inmediatamente realizar una contotomía lateral y una cantolisis antes de efectuar cualquier estudio radiológico. Eso es.